Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguirnos y por suscribirse si usted no se ha suscrito a este canal en donde informamos de las noticias más importantes de Colombia y del mundo con los protagonistas de esas noticias. Pues hágalo de inmediato. Es bien interesante este formato. Acá nos están escribiendo todos los días de las entrevistas que hacemos permanentemente a congresistas, hacemos debates también, entrevistamos gente del gobierno, gente opositora, en fin. Sí, le interesa al país porque, digamos, la noticia se centra o se enfoca en una decisión de la Justicia Especial de Paz que acepta el sometimiento de quienes, de unos hermanos que son los hermanos Angulo Osorio. ¿Por qué? Por dos masacres, por la de Laro y por la Granja, y por el asesinato de su tío, de Jesús María Valle. Antes de hablar de la noticia como tal y de cuáles son las repercusiones y los efectos que traería ese sometimiento, quisiera que le recordara a la gente quién era su tío, qué hacía su tío en el 98, en los años 90, qué hacía el señor Jesús María Valle. Bueno, hablar de mi tío en realidad me da mucha alegría porque de mi tío no recuerdo sino historias agradables, momentos muy agradables. Era una persona muy hermosa en todos los sentidos, en el sentido espiritual, familiar. Mi tío era una persona muy cariñosa con todos los integrantes de la familia, pero especialmente conmigo porque yo era el niño malcriado. Entonces, mi tío me dio mucho amor, María Camila. Entonces, empezando por eso, ¿cierto? Y lo segundo, pues Jesús fue uno de los mejores abogados que tuvo este país, digámoslo de esa forma. Era una persona muy estudiosa, era, digamos, intelectualmente autónomo. En realidad, pues, se hizo estudiando. La capacidad de análisis y de resolución de los casos era supremamente admirable. Yo cada vez que estudio los expedientes que él tiene, en realidad los escritos que hacía eran impecables, de mucha profundidad jurídica, dogmática, en fin, era un excelente abogado, pero más que todo era una excelente persona, un excelente ser humano, era un defensor de derechos humanos que en realidad pues le hacen falta al país, ¿cierto? Era una persona muy entregada a la humanidad, era una persona que realmente quería a su pueblo, quería sus raíces. Y ese era Jesús, un excelente penalista, abogado penalista, litigante, siempre fue litigante. Era un excelente familiar, hermano, tío, hijo, en fin, ese era mi tío, una persona admirable y que todavía nos hace muchísima falta. Claro, eso para la familia. Ahora, ¿qué hizo su tío con respecto a los temas que estaba investigando, los temas que estaba denunciando con respecto al paramilitarismo en esa época, además en el departamento de Antioquia, que era tan difícil, una época tan dura? Mira, Camila, es que yo todos los días trato de reflexionar cuál fue la obra de mi tío. Y la obra de mi tío fue que él se metió con el demonio. O sea, él enfrentó a Satanás. Él enfrentó a toda la criminalidad de este país. Fue una persona muy valiente, muy fuerte, digámoslo desde el punto de vista de la lucha en la que emprendió. Porque es que él se metió con los paramilitares, se metió con el ejército, él enfrentó a los paramilitares, enfrentó al ejército, enfrentó a la policía, enfrentó al gobernador de Antioquia, enfrentó a los mafiosos. Entonces mi tío se metió con el demonio, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y por qué los enfrentó? Porque obviamente
estaban asesinando a sus paisanos. Como lo dice él en el discurso en Paraninfo de la Universidad de Antioquia, a él le estaban asesinando a las personas con las que vivió y escuchó silbidos de miseria. Y eso él no lo toleró. Él personalmente, yo tenía 17 años y me lo dijo en la casa, Mauricio, porque estábamos muy preocupados por las denuncias que él estaba haciendo en los medios. Y él personalmente me lo dijo, Mauricio, yo no puedo quedarme callado, no me puedo quedar quieto, viendo cómo asesinan a mis paisanos con tiros de gracia en el Parque de Ituango. Entonces, eso, lo que él hizo fue enfrentarse a Álvaro Uribe Vélez. Palabras más, palabras menos. Porque Álvaro Uribe representa todo el tema, todos los aspectos criminales del país, los representa Álvaro Uribe Vélez. Y él lo enfrentó. Y lo asesinaron porque él le dijo a Álvaro Uribe que si él que si él seguía vivo, que mientras él viviera, él no iba a ser presidente de la República. Y eso se lo dijo Jesús. Y enfrentarse al Álvaro Uribe es enfrentarse a toda la criminalidad de este país, a la clase mafiosa, a la clase política y a los grupos armados. Y eso fue lo que hizo mi tío María Camila. Cuando asesinan a su tío, recordemos, es que quiero recordar el caso para irnos a lo que está pasando hoy en la Justicia Especial de Paz, porque ya vamos a hablar de eso. Pero cuando asesinan a su tío, ¿en qué contexto y en dónde lo asesinan? No, ahí lo asesinan en un contexto de violencia paramilitar, en un contexto de corrupción institucional supremamente grave, sobre todo en las Fuerzas Armadas, en los organismos de investigación, en el DAS, el CTI, en la policía, en la fiscalía. Recuerde que en el 98 capturan al hermano de Fabio Valencia Cosio porque le daba información a Don Berta. Y él era el director regional de Fiscalía de Antioquia. Entonces, claro, tenían toda la información. Toda la institucionalidad sabían los pasos de todos los defensores de derechos humanos. Y veníamos de una digamos, oleada de violencia con la muerte de Héctor Abad, que Héctor Abad fue el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, y mi tío lo sucede cuando a él lo asesinan, que incluso pues la información que se tiene es que también fue el mismo Carlos Castaño el que asesina al doctor Héctor Abad. Entonces, bien, es una oleada de violencia, pero de violencia paramilitar, de en un enfrentamiento ideológico entre derecha e izquierda. Pensamientos, pues, entre comillas, pues, que aquí piensan que son de derecha y son de izquierda. Entonces, mi tío se enfrenta en ese contexto de violencia política, de violencia paramilitar, pero ya con un ingrediente, pues, digamos, de financiamiento ilegal con las rentas ilegales. Ya con más fuerza, los grupos, que todos sabemos que todos los grupos nacen es por un sistema mafioso que fue lo que los financió desde un inicio, y que, digamos, eso utiliza o promueve a Álvaro Uribe para llegar al poder y ser
reelegido presidente, Ujú. ¿cierto? Sí. Y esa criminalidad se sostuvo hasta que sale el proceso de paz, Ok. ¿cierto? ¿Por qué? Porque la JEP ya empieza, claro que también con los tribunales de justicia y paz, que, Ujú. que digamos, fue un error de cálculo de Álvaro Uribe haber establecido el Tribunal de Justicia para la Paz, el Tribunal de Paz de la desmovilización de los paramilitares, la supuesta desmovilización. Porque ahí es donde empiezan ya a indagar y a dar beneficios a todas estas personas, ya cuando extraditan a Don Berna, a Mancuso, ya empiezan a dar información porque ya se sienten traicionados, Sí. ¿cierto? Entonces empieza a dar información y ya se empieza a, digamos, a revelar la verdad que dijo mi tío. La, Claro. la, la, la participación de los grupos paramilitares, lo que ya todos sabemos de las Fuerzas Armadas, los falsos positivos, las ejecuciones, las masacres, que ya se revela realmente qué fue lo que dijo Jesús. Exactamente. Él fue el primero Exactamente. que denunció eso. Usted hablar de paramilitarismo en el 98 es para hablar de una herejía total. Usted hablar de paramilitarismo y de la clase mafiosa y de la clase corrupta del país en el 98 era ponerse usted una lápida, una sentencia de muerte en el pecho. Sí. Porque nadie lo decía, pero todos en las periferias, en los municipios, en los pueblos, se sabía que había una participación de las Fuerzas Armadas Claro. con los paramilitares, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que hizo Jesús, con un aspecto de investigación muy profundo, que es determinar que las convivir, que fueron las que aprobó Álvaro Uribe, y las que le dio vida jurídica, fueron, digamos, el espejo simulador de los paramilitares. De ahí donde ellos se tratan de legalizar y de entrar a los pueblos con esas corporaciones, con una corporación a convivir, entran a los pueblos y a reclutar, en fin, a hacer todo el trabajo pues de inteligencia. Y eso lo determina Jesús, Ok. ¿cierto? Sí. Eso lo determina mi tío y él empieza a denunciar las masacres del Aro, las masacres de la Granja, que entraron los helicópteros de la gobernación, que entraron dice Mancuso que entraron creo que fue por Montería, ¿cierto? Con apoyo del ejército, con apoyo de la policía y con apoyo de toda la institucionalidad, ¿cierto? Inclusive dice que Pedro Juan Moreno fue el que ordenó supuestamente esas masacres, Sí. ¿cierto? Con apoyo Sí. de Carlos Castaño, ¿sí? Entonces, prácticamente eso fue lo que hizo Jesús.